Buenos días. Hola. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Qué gusto saludarlos. Bueno, pues vamos a continuar con lo que hemos estado aprendiendo aquí en Levítico 21. Como usted sabe, Levítico es el libro de la instrucción sacerdotal y por lo tanto es un libro de instrucción de la vida cristiana, de la vida ministerial, del servicio a Dios, de la vida familiar, en todos los aspectos y en todas las áreas. El Señor entra con su palabra a instruirnos. En nuestro pasaje principal de Levítico 21:18, hemos estado viendo entonces los defectos sacerdotales. Y mire, le voy a decir una cosa, conforme he tratado, ¿verdad?, de investigar cómo se aplica a cada uno a nuestra vida el día de hoy. Pues como siempre la palabra de Dios nos sorprende la forma en que ésta penetra, como dice Hebreos, hasta partir el alma, ¿verdad? Discernir y llegar al fondo de las cosas para moldear nuestro carácter, pero desde lo profundo. No solo por encima, ¿verdad? Sino realmente, como decimos, se mete hasta la cocina, ¿verdad? Levítico 21:19. Como usted sabe, el inicio en el verso 18 nos da la pauta de cuál es la razón por la cual estos defectos son observados por el Señor. Ningún varón en el cual haya defectos se acercará. Y en el verso 19 que comenzamos hoy, dice: varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano. Vamos a ver eso ahorita para comenzar. Y la importancia que tiene esta observación del Señor en quienes habrían de servirle. Varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano. Vamos a ver qué significan las palabras lo más acercado posible en el original. Si usted tiene en casa o en su computadora una concordancia exhaustiva, es muy bueno investigar las palabras, principalmente los sustantivos, los verbos. Estos dos tipos de palabras son los que contienen en el original, ya sea hebreo, griego y arameo, el contenido en nuestro idioma que nos ilustra totalmente lo que se quiso haber dicho o lo que se dijo en aquella cultura. La palabra quebradura en hebreo es una palabra que para nosotros es fractura como tal. Entonces aquí habla de alguien que tiene una mano fracturada o un pie fracturado. Es la palabra central en el significado de quebradura, la que traduce de mejor manera la palabra de aquella cultura. Fractura. Aquí dice quebradura, nosotros decimos fractura también. Es el quebranto de esta extremidad del cuerpo, la mano o también el pie. Está roto. Obviamente se refiere al hueso, ¿cierto? Se te puede averiar el músculo, la piel, el tendón, los nervios, pero la parte central o estructural sabemos que es los huesos. De hecho, son tan duros y fueron creados por Dios con una fuerza tan impresionante que cuando un cuerpo ya está fallecido, ya no tiene vida, de un ser humano, lo último que se hace polvo son los huesos, por la cantidad de calcio y otros químicos que lo hacen muy resistente a los huesos. De hecho, a un bebé y a un niño en su crecimiento, hasta que ya es maduro en todo el crecimiento de su osamenta, me decía un amigo que es pediatra, que durante el proceso del crecimiento del niño o la niña, cuando se desarrollan sus huesos, se le llama rama verde. Es decir, se fracturan un hueso, un niño, y cuando se solda su hueso, queda más fuerte esa parte que toda la demás parte del hueso.
Me sorprendí mucho cuando mi hijo estaba chiquito, menos de un año, todavía ni caminaba. Se le atoró su pie en un agujero en un parque, torció el pie y se le quebró la tibia y el peroné. Los dos huesitos de aquí se le fracturaron, estaban así, se le separaron los dos. No, pues ya se imaginan cómo lloraba el niño, ¿verdad? Al sacar la radiografía, se ve roto el hueso totalmente, y bueno, pues el pediatra le pone un yeso, y cada punta del hueso roto va a buscar a la otra para volver a soldar. Es una maravilla de Dios, ¿no? Busca la otra punta para volver a soldar. Tiene muchísima enseñanza eso, ¿verdad? Hasta dan ganas de meterse en eso más, pero hay otras cosas. Y pasaron los meses, el niño pues anduvo arrastrando el piecito así, ¿verdad? Gateaba a 10 por hora y arrastrando el pie pues todo fijo para no mover esa parte. Y pues un niño que va a saber que no debe mover el pie, lo tenían que inyesar como con 3 capas para que el pie estuviera así. Finalmente soldó. Y cuando mi amigo el pediatra me muestra la radiografía, en esa parte donde soldó el hueso se veía mucho más blanco. En las dos partes donde se une estaba mucho más blanco, resaltaba el color blanco en la radiografía. Y él me decía, ¿te fijas en esto? Dice, el cuerpo vino a soldar ahí de tal manera que se le puede quebrar al niño cualquier otra parte del hueso menos ahí. Quedó tan fuerte que jamás se le va a volver a tronar ahí. Se le puede volver a romper de acá, pero de ahí ya no. Tremendo, ¿no? Y fue cuando él me dijo, es que ellos son rama verde. Los nutrientes están a todo su potencial, de tal manera que corrigen las fracturas de una forma muy, muy poderosa, lo que ya no ocurre en un hombre o una mujer de avanzada edad. Hay enfermedades de los huesos, ¿verdad? Como la osteoporosis, que ya no permiten que el hueso vuelva a soldar y a veces es peligroso. Cualquier fractura ya queda permanente, ¿no? Es muy triste, ¿no? Bueno, hay mucho de esto en el defecto de la observancia que el Señor hace, en este caso en el sacerdote. Ya vimos que quebradura es eso, una fractura como tal. Reventar, dice otra palabra que se deriva de ahí. El hueso revienta. Es por eso que decimos el hueso se astilló. Fue tan fuerte la quebradura y el golpe a la vez que el hueso quedó astillado y lastima el músculo, ¿cierto? Y es un dolor terrible, ¿verdad? Terrible. Tienen que abrir, separar el músculo para unir el hueso y que suelde ahí y el músculo vuelva a recubrir después. Es cuando revienta el hueso. Queda desgarrado ahí. La palabra pie y la palabra mano son las palabras directas a nuestra traducción. En lo que refiere a la palabra pie, hay palabras que se traducen del hebreo en cuanto a la cultura, por todo lo que pudo haber encontrado en el significado del traductor, en este caso, todos los teólogos que investigan para ofrecernos esta concordancia. Y sí, se refiere tanto al pie como a la pierna, a toda la pierna en sí, alguna parte quebrada de la pierna en la que en donde la fractura no permite a la persona ni siquiera levantar el pie, ni siquiera moverlo. Hay mucho dolor y no lo puede ni mover, no puede caminar. Esto es muy diferente al cojo. El cojo sí puede caminar, pero se desvía, ¿verdad? Lo veíamos. Este no puede caminar, no puede avanzar. Y sus manos no pueden ser usadas para levantar alguna cosa. No puede mover la mano, no puede extender los dedos para asir alguna cosa y levantarla, ¿verdad? No se puede, no puede moverla. Los huesos están tan dañados por alguna ruptura que el músculo está atrofiado. Y es la parte interna. La parte interna. La parte externa puede moverse, pero la parte interna no permite que la externa tenga movimiento. Y causa dolor, de hecho. Eso es un punto importante aquí. Muchas palabras que tengo aquí que me arroja el hebreo. Usted las puede ver cuando usted lo estudie, que se tornan muy interesantes, pero estamos sacando las que nos ayudan más en este caso. La palabra mano es como tal, esta extremidad del cuerpo humano, que nos puede ayudar a hacer un sinnúmero de cosas. Usted sabe lo que hace una mano. Yo la estoy moviendo aquí para hacer movimientos explícitos, ¿verdad?, de la clase,
Usted extiende su mano para agarrar una pluma, es una extremidad maravillosa, ¿no? Igual que los pies. Hermosos son los pies, ¿verdad? De los que anuncian la paz, ¿cierto? Porque caminan hacia el necesitado, hacia el enfermo, para que la boca hable. La boca no puede hablar donde no hay nadie, tiene que ir, y cada parte de nuestro cuerpo tiene una función magnífica. Lo apreciamos y lo valoramos, y más cuando Dios usa nuestro cuerpo, ¿verdad? Cuando es un instrumento de Dios. Cuando dice de la mano, también se refiere al hueco de la mano. No puede sostener nada, no puede traer una ofrenda, no puede extenderse a nada, no puede hacer limpieza en el altar, nada, absolutamente nada. No puede hacer señales, no pueden extenderse para alabar al Señor, ningún tipo de movimiento, y eso tiene un gran significado. Entre otras cosas que podemos aprender de una fractura, ya sea de una mano o de un pie, que está indicando aquí el sacerdote que no puede servir si tiene fracturada una mano o un pie. Bueno, ¿qué podemos observar aquí entre mil cosas que hay, verdad? La palabra del Señor nos dice que los pies representan muchas cosas. Hemos dicho lo que decía Pablo, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Bueno, los pies pueden representar un estilo de vida. Cuando la Biblia nos dice corrige tu camino, corrige tu andar, es que tus pies no vayan hacia lo malo, hacia la maldad. Que la dirección de tu caminar sea correcta. Hablan de un estilo de vida, hacia dónde caminamos. Cuando habla de la senda ancha o de la senda angosta, se refiere al caminar a los pies, a caminar con seguridad, que nuestro caminar sea recto. Todo esto direccionado hacia los pies va apuntado hacia el estilo de vida, y nuestras manos simbolizan el servicio. ¿Qué cosa no hacemos con las manos, mi hermano? Todo lo hacemos con las manos. El cerebro manda, pero las manos lo hacen todo, ¿no? Y tenemos dos, para que una rasque a la otra, ¿verdad? Imagínate rascarte el codo derecho con la mano derecha, pues no, ¿verdad? Tiene que ser la mano izquierda. Son cuestiones del cuerpo humano que nos llevan a enseñanzas profundas en muchas áreas de la vida cristiana. Pablo usó este asunto del cuerpo humano para enseñar a los corintios que somos un cuerpo en Cristo, y no puede decirle la mano a la otra no te necesito, no puede decirle el pie al otro pie no te necesito, ni siquiera un dedo pulgar le puede decir al meñique no te necesito, ¿verdad? Para hacer esta señal de llámame, pues tienen que ser los dos dedos, ¿verdad? Así que call me, ¿verdad? Tienen que ser los dos dedos, ¿no? Y vaya que es un teléfono, tiene la forma de un teléfono de los antiguitos de los Motorola, ¿verdad? Nada se le escapa al Señor, ¿verdad? De esos teléfonos de folio que los cerrabas así, ¿no? Todo está ahí, nada más hay que descubrirlo, el Señor lo hizo todo. Ayer veía fíjese, y hablando de huesos, hablando de osamenta. Ayer mi hijo y yo veíamos un video de cómo se comportan los pulpos. Son unas criaturas súper inteligentes y son invertebrados. No tienen huesos, y hay rendijas de este tamaño en donde se pueden estirar y meterse y salir, y con las ventosas tocan todo para obtener información. Tienen 3 corazones, pero son invertebrados, ellos no se fracturan, así que no caben en esta ilustración mucho. Un estilo de vida, un pie quebrado nos impide caminar, y una mano rota nos imposibilita servir. Caminar y servir, ¿se imagina? ¿Ya se dio cuenta de estas dos acciones tan imprescindibles en la vida cristiana? Avanzar y servir. No te rezagues, no te quedes, tienes que madurar, tenemos que crecer cada día, tenemos que caminar. Y servir, de hecho servir nos lleva más a madurar. Y mientras más maduros somos, más grande es nuestra actitud de servicio. Una cosa va con la otra. Las manos no son nada sin los pies y viceversa. Hay quien se las arregla cuando pierde sus manos o cuando pierde sus pies. Tiene que arreglárselas para avanzar y para obtener movilidad. Algo tiene que hacer, ¿no? Hay gente que no tiene manos y alcanzan las cosas con los pies. Hay quienes tocan el piano con los pies. Hay quienes tocan una guitarra con los pies. No quieren detenerse. Hay gente que sí se detiene, se desanima y se detiene. En cuestión física, sabemos que todas estas cuestiones físicas aplican obviamente a nosotros, a lo espiritual. El sacerdote descalificado por este defecto aplicado a nosotros, bueno, es aquel
que escucha la palabra de Dios, la cual nos lleva a avanzar en la vida cristiana. Sabe que es la verdad cuando escucha el consejo de Dios, el mensaje, el mandamiento. Sabe que le conviene, lo quiere aplicar, lo quiere obedecer, se esmera por obedecer y por avanzar. Pero cuando intenta poner en acción el mandamiento en su estilo de vida y quiere dar el paso, ni siquiera puede iniciar el caminar, porque en su carne le duele como dolor de fractura. En el original, cuando dice quebradura de pie, dice como dolor de fractura. Un dolor que viene desde lo interno y lastima todo lo que está encima del hueso, que es prácticamente todo lo que viene después. Ya lo dijimos, nervios, tendones, músculo y piel. Y el dolor se proyecta a través de los tejidos nerviosos a muchísimas partes del cuerpo. Y cuando es intenso, produce migraña. Llega un dolor cerebral terrible, ¿no? Como dolor de fractura, no puede avanzar, le cuesta dejar ciertas cosas a las que estuvo acostumbrado y vive atado y estancado, a un estilo de vida lleno de tendencias terrenales, que en su forma de ver es muy difícil dejar. Vamos a profundizar lo más que podamos en esto. Hay una fuerte desidia en muchos cristianos, y sí me atrevo a decir que son cristianos porque en el tiempo que tengo sirviendo al Señor, mis hermanos, y que tengo la oportunidad de hablar con muchas personas para, pues, dar un consejo, ¿verdad? Cuando podemos dar un consejo, hay mucha gente que le cuesta mucho decidir dejar de ser controlados por alguna cuestión, dejar de ser dominados, dejar lo que saben que tienen que dejar. Y su avance es casi nulo. Y una de las cosas peores dentro de esto es que les causa dolor. Pero hay una fuerza del placer, por el placer carnal, que es la concupiscencia, la búsqueda del cuerpo humano por encontrar placer y satisfacción carnal, que lo vuelve a arrastrar a esa costumbre que lo tiene encarcelado, lo tiene roto en los sentidos del caminar y del servir, de avanzar. Está, por ejemplo, un hombre que está quebrado porque vivió una vida de alcoholismo en su casa. Adquirió este vicio, se casa, sí los hay, se casa y ahora él batalla con su esposa, más bien su esposa con él por el alcoholismo y no lo puede dejar. Hay violencia verbal, violencia física, cosas de ese tipo. Viene la palabra del Señor, viene el evangelio a la casa, pero le es difícil dejar de tomar, como un ejemplo de otras cosas que vamos a ver. Hay una fuerte desidia y un control sobre aquel que sabe que lo tiene que dejar, pero la fuerza de su placer, de esa necesidad interna por alguna fractura ahí que nunca sanó, lo hace incapaz de renunciar a ella. Hablamos, por ejemplo, de adicciones y de vicios. Cuestiones que a mucha gente le cuesta dejar. Yo he hablado con muchas personas, algunos jóvenes, algunos adultos que estuvieron, decimos aquí, anexados, ¿verdad? En un centro de rehabilitación. Y algunos vuelven y vuelven a caer y regresan al centro de rehabilitación. Le echan muchas ganas fuera de él una vez que son restaurados, desintoxicados, pero vuelven a caer y regresan, y regresan, y regresan, y regresan. Adicciones como la pornografía, que hoy en día está a un dedo de la mano. Ahí está la mano atrofiada, ¿verdad? Fracturada. Y el pie rumbo a tomar el vicio. Y no lo pueden dejar. ¿Con cuántas personas, sobre todo varones, aunque también las mujeres tienen ese problema algunas, he hablado y me han dicho, soy adicto. Adicto. Usted puede buscar un estudio en internet y es correcto decir adicción a este tipo de pecados graves. Y muchos otros pecados a los que sí se les tiene una adicción. Las drogas, pues es obvio, ¿no? El cuerpo causa provoca un reflejo muy poderoso, una atención muy poderosa a las drogas, por las cuales ya no puede estar tranquilo y produce un nivel de ansiedad terrible
para seguir recibiendo los tóxicos en el cuerpo, como el fentanilo, que está muy de moda, ¿verdad? Que de hecho es un crimen terrible a quien le encuentran este producto, ya que con él están fabricando drogas que producen una adicción casi inmediata. Lo dicen en los comerciales, te enganchan. Eso es lo que hace una droga de este nivel. Engancha. ¿Qué es lo que hace? Entrar e inhabilitar a la persona por completo. Y escúcheme, por completo, inhabilitarla. Como decimos, te rompió, te quebró, te fracturó, estás fracturado, no puedes moverte en absoluto. Sí puedes caminar con un pie, pero el otro no lo puedes mover. Y si te fracturas de los dos pies, pues ahí te van a encontrar, no puedes caminar. Por más fuertes que sean los músculos, escuche, usted puede ver a un hombre con músculos formados, tal vez hace fisiculturismo, pero si se fractura un hueso no puede mover el pie, por más grande que tenga el músculo. Si tiene unos bíceps y tríceps aquí de 16 pulgadas, ¿verdad? Hace bíceps y tríceps en el gimnasio y tiene más de 16 pulgadas de diámetro en sus bíceps y tríceps, los tiene grandes. No puede mover el brazo si tiene roto el hueso, la parte interna. Hay algo en lo interno que está quebrado y se ve grande por fuera el músculo, pero el hueso está roto, imposible mover el brazo. El músculo trata de moverlo. Jesús dijo, el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Tú quieres levantarte a orar, pero tu cuerpo quiere seguir durmiendo. Y hay que educarlo, hay que disciplinarlo. Hay que sanarle esa fractura para que entienda que no puede haber un dominio por parte de él en esa parte espiritual que conlleva tener una mejor comunión con Dios. Las fracturas de los huesos imposibilitan de manera total todos los movimientos que deciden hacer los músculos. Además de que el dolor, como dijimos, es muy intenso. Fíjese, yo conozco a personas, y créame, tal vez usted también, como ejemplo, porque hay muchos ejemplos de esto y hay muchos casos en los que esto encaja. Como ya le dije, cuando mucha gente viene a consejería, es donde uno se da cuenta. Llega una persona y te dice, no he podido dejar esto. Y me atrofia todito, todo. ¿En qué atrofia a un varón ser adicto a la pornografía? Porque sí hay adicción. ¿En qué lo atrofia? Si es casado, sobre todo, ¿no? Bueno, pues hay un adulterio virtual ahí, y entre las cosas terribles que suceden en la mente es ver a las mujeres como objetos, lo cual lo lleva a una depravación y a una degeneración de la mente terrible y moralmente también. Y le impide obtener la pureza de su corazón, con la cual verá a Dios. Le impide mantenerse y avanzar en el camino de la santidad. Y cuando su esposa se entera, pues se siente ofendida y lo que le sigue, ¿no? Hay un daño terrible. Hay personas que fuman, todavía aún siendo cristianos, dañando su tráquea, sus pulmones, su sistema respiratorio, etcétera. No, pastor, pero yo fumo de esos cigarros de vapor de agua. Bueno, está bien. Si tú dices, ¿verdad? Está bien. Pero fuman y luego, cuando se convierten a Cristo, aún siendo cristianos, saben que fumar causa un daño mortal para su cuerpo, pero al escuchar y entender que la Biblia nos dice que somos templo del Espíritu Santo, intentan con todo su ser dar el paso de dejar una costumbre como esta, pero les es muy difícil ver que llegue el día en que realmente dejen de hacerlo. Vuelven a caer, vuelven a caer, vuelven a caer, vuelven a caer. Hay una fractura ahí que tiene que sanar ahí, y para eso es la ayuda del Señor y la decisión, la cooperación nuestra para poder sanar. Si tú no te dejas enyesar y quedarte quieto, tienes que estarte quieto. Es decir, dejar de lastimar más tu pie, además de la fractura que ya tiene. Estoy hablando de decisiones, mi hermano, y de decisiones determinantes. La palabra determinación es una
actitud que adoptamos no es un don que Dios nos da, es una actitud que Dios espera de ti, la determinación. Y la cual te lleva a cumplir las metas que tú te pongas, los propósitos que Dios nos da a nuestra vida. La determinación es muy diferente a la obsesión, a la obstinación, perdóneme, obstinación. La carne es obstinada, el espíritu es determinado. Tenemos que alimentar el espíritu para que la carne que está enferma, que está leprosa y no se va a curar, no nos domine. Si vas a arrastrar al leproso para que vaya donde el espíritu quiera, pues llévalo arrastrando. Pero que no te deje ahí inmovible, inamovible, inhabilitado. Tiene que obedecer la voz del espíritu. Recuerda cuando yo platicaba ahora en Houston con los líderes de alabanza. Recuerda cuando estos 3 jóvenes en Babilonia fueron echados al horno de fuego. La respuesta que le dieron a Nabucodonosor fue: no tenemos miedo de tu horno de fuego. El Señor nos puede librar del horno de fuego. Pero si no nos libra, tampoco nos vamos a postrar ante tu estatua. ¿Qué es eso? Es determinación. Obedecer a Dios a como dé lugar. Ahí entra la fe y la obediencia, no el razonamiento humano, que tiene que ver muchas veces con la carne, que te va a llevar a tomar decisiones firmes para poder avanzar. Entonces, determinarse a dejar una costumbre es dejar el hueso quieto para que pueda sanar esa fractura y te permita avanzar después. Si no, pues con qué estás batallando ahorita de tal manera que te cuesta avanzar. Muchos han dejado la vida cristiana por cuestiones de este tipo. Oye, hermano, ¿por qué dejaste de venir? No, yo no puedo con esto. ¿Qué es esto? Yo no puedo con la vida cristiana, soy un pecador empedernido, ¿verdad? No he querido dejar esto y no puedo. Se llenan de vergüenza y culpabilidad, las cuales fueron adquiridas por esa inhabilitación que da esa herida profunda que no ha sanado. Entonces, hay algo que no has querido y por lo tanto no has podido. Si no quieres, no vas a poder. No has querido y no has podido dejar de hacerlo. Hay algo ahí interno roto. Puede ser hasta una cuestión de una amargura. Y por causa de la amargura muchos no alcanzan la gracia de Dios y contaminan a otros. Podríamos deducir esto muy sencillo, determinando que son personas que no han nacido de nuevo, pero mire, no siempre es así, ya que muchos de ellos se arrepienten realmente cuando caen en alguna falla nuevamente o en otras costumbres destructivas. Entonces sí hay un arrepentimiento y un deseo de avanzar, sí lo hay un entendimiento de la palabra de Dios, del mandamiento, quieren amar al Señor con su obediencia, pero vuelven a caer. ¿Qué pasa ahí? Hay un control de la carne y muchas veces ese control de la carne viene desde el fondo por un dolor, por una herida, por una ruptura. Fue tan grande el golpe que quebró el hueso. No solo te hizo una hematoma o una hemorragia, o te rompió un tendón o un esguince, te rompió hasta adentro. Sí, hay mujeres que su esposo cometió adulterio y yo no las culpo por el dolor profundo, ¿verdad? Pero viene una amargura bien fuerte y quedan ahí inhabilitadas. Varones también. Terrible. Hijos que vieron a su papá cometer el adulterio. Una hija ver a su papá cometer adulterio o enterarse. ¿Te imaginas lo que la hija? No, es que yo vi a mi papá cometer adulterio, pastor, y yo no me quiero casar. No me quiero casar. Pero ha cometido fornicación. O vive en amaciato. Hay rupturas en el fondo que no los dejan cumplir los propósitos de Dios como debe de ser. Que llegue un hombre de Dios, le ofrezca casarse, haga una familia y tal vez sirvan a Dios los dos. No florece el propósito de Dios porque hay algo ahí adentro que está roto. No avanzó, ahí se quedó. Ahí se quedó. Si tú tienes una ruptura profunda que todavía te duele, tienes que estarte quieto o quieta. Que el Señor te ponga un yeso ahí y estarte quieto, Señor. Aquí me voy a estar quieto. ¿Qué es quedarse quieto?
No hagas nada que vaya en contra de Dios. Aún decirle, Señor, yo no me pienso casar. ¿Y qué tal si el Señor te quiere dar un compañero o una compañera? Estoy hablando de alguien soltero o de alguien que fue abandonado y tiene el derecho a volver a casarse. Estoy hablando de un caso, de otros ejemplos que hay en la vida cristiana. Porque estamos en la tierra y somos seres humanos y pasamos este tipo de peripecias que tenemos que soportar, pero que tenemos que superar. Que nos quiebran, pero que tenemos que sanar de la fractura. Si usted se dispone a decirle al Señor, Señor, estoy quebrado y reconozco que mi dolor y mi amargura y mi culpabilidad, estoy aquí atorado. Sabes que en sueños, en alguna manera el Señor te ha hablado y te ha dicho, quiero bendecirte, quiero sanarte, quiero esto para ti, quiero esto para ti. Yo conocí de un pastor en el norte de México que enviudó. Su esposa falleció y él duró muchos años con ese duelo porque ya era pastor cuando ella murió. Y él tenía un temor por sus hijos, por el amor que le tiene a la obra. Después de años, muchos años de estar viudo, tenía mucho temor de volver a pensar en casarse de nuevo. Y tuvo que pedir consejo de tan necesitado que él sabía que estaba de una compañera, porque Dios pone esas necesidades y Dios permite que se complementen en la voluntad de él y en el tiempo de él. Claro está, ¿verdad? Él tenía ese respeto y ese temor y Dios le dio una gracia y lloraba porque pensaba que iba a lastimar la memoria de su esposa que tanto amó. Pero el Señor logró sanar eso, tuvo una convicción y hoy tiene una esposa que lo bendice y lo ayuda en el ministerio. Cada caso es diferente. Hay pastores solteros, hay pastores que decidieron quedarse viudos, etcétera. Dios le habla a cada uno, ¿verdad? A cada uno. Pero lo importante es que cada uno en su postura y en su posición, en la manera en que Dios lo lleva a caminar y a servirle, esté sano. Camine completo, pleno, plenitud. Yo estoy pleno viudo, yo estoy pleno soltero. Qué bueno, qué bueno. Entonces, una fractura impide totalmente el avance. Estamos hablando de un daño en el cuerpo, mis hermanos, que representa un daño en lo espiritual muy, muy profundo de ver y de pedir al Señor que nos ayude a sanar, echando mano de la determinación y de la decisión personal. Yo no sé si alguna vez a ti te han curado de una fractura, ¿verdad? Cuando yo llevé a mi hijo chiquito, menos de un año, y le estaban moviendo el pie para enyesarlo, no, pues bramaba como un alce, ¿verdad? Y yo pues igual, lo peor, ¿verdad? Y las lagrimonas ahí, de ver cómo lloraba. Entonces, el dolor de una fractura es terrible, ¿no? Tienen que inyectarte morfina y ese tipo de cosas cuando son muy, muy dolorosos para poder calmar el dolor. Entonces, no podemos tratar de calmar un dolor que es imposible calmarlo. Hay que llevarlo a los pies de Dios. Decirle, Señor, no puedo estar así. Ayúdame, por favor, ¿qué hago? Y Él te va a guiar para que hagas algo y te va a ayudar. Hay consecuencias que se producen por la ruptura de un hueso, ¿verdad? Hay consecuencias que se producen por el pecado, por haber tomado decisiones malas que nos hieren profundamente, ¿no? Hay hombres que cometieron adulterio, su esposa ya no quiso estar con ellos, tiene todo el derecho a divorciarse ella, aunque tenía todo el derecho primero de perdonar. Pero bueno, si la mujer no tenía convicciones para perdonar y decidió divorciarse, él se quedó solo y luego se convierte, se arrepiente y quiere ir con ella y ella ya no quiere nada y él vive con ese dolor de decir, ¿por qué cometí adulterio y ahora me convertí? Vienen consecuencias de las que estamos arrepentidos y quisiéramos cambiar las cosas que ya pasaron. Bueno, lo que va a hacer el Señor es ayudarte a sanar eso para ver las cosas con los lentes del Espíritu Santo y no caminar fracturado, que logres sanar. Dios hace milagros, ¿verdad que sí? Y logra sanar para que avancemos con todo y eso, y que nada te detenga, nada te detenga. Aquella mujer adúltera, cuando la trajeron para ser apedreada, Jesús ahuyentó a sus verdugos porque sabían que estaban peor que ella, de pecado. Cuando él voltea con ella y le dice, ¿dónde están los que te acusan? ¿Qué dijo ella? Ya se fueron. Y él le dijo, pues levántate y vete y no peques más.
Es decir, toma una decisión de dejar de pecar, yo ya te libré. Es una cooperación mutua. Vete y no peques más. Haz tu parte, yo hice la mía, te libré. No eres acusada, eres libre. Adelante. Hay una cooperación mutua para sanar. Dispóngase a sanar entonces, mi hermana o mi hermano. Dispóngase a sanar. Es como querer avanzar sabiendo que se lleva una herida profunda que por más que una persona trate, siempre se va a detener a medio camino. ¿Ha tenido usted la oportunidad de platicar con personas que llevan años de cristianos, que han escuchado enseñanzas claras, que marcan el comportamiento que se debe tener ante los conflictos cotidianos, pero el momento en el que éste llega, vuelven a actuar bajo la influencia del viejo hombre, del hombre fracturado, por experiencias pasadas, muy duras, que para Dios no son incurables, ¿verdad? Ya le hablé del hombre que solía golpear a su esposa y se sigue poniendo violento aún siendo cristiano. Padres que eran agresivos con sus hijos, se convierten al Señor y creen que su forma de educarlos sigue siendo la mejor. Yo hablé con un jovencito hace poquito que vino conmigo. Y me dijo, pastor, mi papá viene a la iglesia. Y pues aquí todo bien. Pero en la casa batallo mucho con él. Cuando me porto mal me da de coscorrones así con la punta del aquí y me hace así en el cráneo. O cuando lo hago enojar, me tumba al piso y así como, defiéndete pues, a ver, ¿estás fuerte? Le digo, ¿en serio? Eso hace, pastor, y me hace mucho enojar. Y se empezó a llorar de coraje. Uy, dan ganas de ir a montonearlo, ¿verdad? Un hijo es un regalo de Dios. Tienes que amar a tu hijo cuando le dices algo. Mire, yo tengo una convicción, obviamente extraída de la palabra de Dios. Para exhortar a un hijo, usted no tiene por qué desanimarlo. Si hay desánimo en su hijo cuando usted lo exhorta, usted no lo animó bien, no lo exhortó bien. Si él se queda agüitado o así como volteándolo a ver así, usted no lo exhortó bien. La verdad. No, para animar a alguien no se necesita desanimarlo. Sí, va a darse cuenta de su error y va a ser un trago amargo. La disciplina no es causa de gozo a la primera, ¿verdad? Y después da mucho fruto apacible. Pero son costumbres que traemos del pasado. Estamos rotos nosotros y le estamos dando de martillazos al hueso de nuestro hijo para quebrarlo también. Yo vengo quebrado y lo quiero quebrar a él. Pues no, ¿verdad? O sea, hay que pararse con amor. La autoridad no está peleada con el amor. Es más, el amor va primero. ¿Sí o no? El amor va primero. El amor nunca dejará de ser. Dice 1 Corintios 13. Tiene que estar ahí. Ahí. Mira, hijo, ven, te voy a enseñar algo. Mira, es que esto y esto y esto. Y puede llorar el niño porque le duele lo que hizo y le estás haciendo ver su falla. Pero está llorando porque le duele su falla y porque le da vergüenza haber fallado. Pero no porque le duele lo que le estás diciendo y ya quiere gritarte. Pues así no me digas las cosas, papá. Así no te voy a obedecer. Y llegan y revientan, ¿verdad? Este joven me estaba diciendo esto, yo no lo podía creer. Porque yo he visto a su papá en la iglesia, sé quién es. Entonces, obviamente hay que voltear a ver al papá y orar al Señor. Pues ten misericordia ahí, ¿verdad? O decirle a su esposa, ¿cómo me veo con este vestido, mi amor? Pues más algo gorda. ¿En serio? Ay, no. Vamos a continuar, hermanos. Y no sanan. Todos aquellos que se pasan el tiempo luchando con cosas que ellos mismos aseguran no poder dejar. ¿De veras no puedes dejarla? ¿No puedes dejarlo? Tienes que determinarte. Dios espera de ti que te determines. Está esperando. Él te da la mano, pero tú tienes que estirar la tuya para que Él te levante. Es una cooperación mutua ahí para sanar. ¿Tiene que haber un milagro? Sí, es posible que sí. Se necesita un milagro para sanar la más profunda fractura que podamos haber tenido, ¿no? Dice Hebreos 4:12, usted lo conoce. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra. ¿Para qué penetra? Para sanar. ¿Usted cree que la palabra de Dios solo penetra para hacernos ver nuestro pecado? Eso hacía la ley. Y Dios no nos dejó con la ley. Usted no le hace ver a su hijo o a su amigo
o tú a tu esposa, varón, o a tu esposo, mi hermana, no le haces ver el error y ya. Es que siempre haces esto mal, deja de hacerlo. No, la palabra de Dios penetra para hacernos ver dónde está la falla, pero para sanar también. Es como la aguja de la inyección. ¿Duele cuando entra? ¿Intramuscular? Sí, pero ¿por qué está entrando? ¿Solo para causar dolor? No, te está causando un dolor para entrar. Pero cuando ya está dentro, suelta un líquido, ¿verdad? Que se va a la sangre y mata las bacterias, el antibiótico. ¿A quién le gusta que lo inyecten? Pregúntenle a un niño de 3 años si quiere que lo inyecte, ¿verdad? Yo sé que algunos de ustedes tuvieron hijos de bebés o los tienen. Me decía mi amigo el pediatra, tienes que ponerte a tu hijo en las piernas, poner una mano en su espalda y otra mano aquí en sus rodillas detrás, para que él no levante los pies ni levante la cabeza. Así deténmelo, así. Entonces él no se puede mover y yo meto la aguja ahí en su glúteo. Entonces, que se esté quieto, hay que aquietarlo. Entonces hay que estar quietos, mis hermanos, para que el Señor... No es lo mismo estar quieto que no hacer nada. ¿Sí sabía usted eso? Estar quieto es, Señor, me quedo quieto para ti, para que tú me sanes. No hacer nada es, no vas a que te sane. Te dedicas a otras cosas menos ahí. El Señor le dijo a Ezequías, estad quietos, pero vayan a la guerra en sus caballos, con sus rifles, con todo, y apunten, rifles hoy nomás, arcos. Es que es una guerra moderna. Estén con sus arcos y sus caballos y todo, y como si fueran a pelear, pero quédense quietos. Y no dispararon una sola flecha, ni una sola lanza, y los enemigos se mataron unos a otros. Se quedaron quietos, listos para pelear. No es lo mismo que te hayas quedado en el palacio, como David cuando pecó con Betsabé, te quedaste en el palacio sin hacer nada, de flojo, y sin agarrar el arco. No es lo mismo hacer nada que estar quieto. La Biblia, la palabra de Dios, que es la Biblia, penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos. Fíjate hasta dónde entra. Hasta dentro. Tuétanos, imagínate, ¿qué hay más allá? Nada. Es el centro de ahí. Y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Pensamientos, lo que te lleva a hacer esa acción que no has querido o podido dejar. Intenciones del corazón, lo que te lleva a hacer esa acción, la motivación. ¿Qué te motiva? No. Yo me echo otro cigarro. El sabor del tabaco. Sí, pero el daño de la nicotina te va a destruir, ¿verdad? Coyunturas aquí en Hebreos 4:12 habla de articulación. Se refiere a los huesos. La palabra de Dios sana los huesos. El espíritu triste, ¿qué hace? Seca los huesos. Si alguien encuentra el versículo me lo dice, me llegó ahorita, no lo tengo anotado. El espíritu triste seca los huesos, más el corazón alegre constituye buen remedio, ¿verdad? Fíjate, el espíritu triste seca los huesos. ¿Por qué está triste el espíritu? Por el daño interno que hay. Habla del espíritu como la parte realmente intrínseca que está en ti, que el Señor puso, la que tiene la vida, la que nunca va a morir. Si es que eres cristiano, porque viene la segunda muerte, la muerte espiritual a quien no tiene a Cristo. Pero ahí un espíritu va a estar sufriendo por la eternidad, pero o va a vivir toda la eternidad con Jesús. Esa parte que el Señor va a tomar de ti cuando venga, o cuando alguien fallece, es la parte que toma de sí. Proverbios 17:22, muchas gracias. Proverbios 17:22. ¿Mande? ¿Sí? Y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Coyunturas entonces son los huesos. Tuétanos es la médula, va dentro del hueso. ¿Cuál es la médula espinal? La que va dentro de tu columna, ¿verdad? Y de ahí se produce la sangre, ¿te imaginas? En esa parte medular, de ahí se produce la sangre, se produce la vida. Si está dañado, si tiene alguna ruptura, se sale, se desparrama, no hay vida. Produce la muerte. Estamos hablando de una herida súper profunda, lo más profunda que puede existir. La fe y la obediencia, mis hermanos, cuando son incondicionales a lo que Dios nos dice, sí, Señor, voy a hacer esto y lo voy a hacer.
me voy a disponer a hacerlo. Bueno, esa fe y esa obediencia nos llevará a una sanidad profunda de nuestros huesos, aun cuando la fractura parezca incurable a los ojos de los hombres, ¿no? Yo tengo el testimonio de mi propio padre. Primeramente mi mamá se convirtió a Cristo. Ya había nacido yo y había nacido mi hermana, que tiene 2 años menos que yo. Y cuando yo tenía como 10, 11 años, y mi hermana tenía 9, mi mamá, por invitación de unos hermanos que todavía tenemos contacto con ellos, que los amamos muchísimo, fueron quienes vinieron con mi mamá a decirle el evangelio. Mi mamá nos llevó a mi hermanita y a mí de la mano a una iglesia ahí por el Estadio Jalisco, no sé si usted la conoció, se llamaba Monte Tabor. Nos llevó a Monte Tabor y yo ahí, el Señor me impactó con los cantos de alabanza y empecé a darle ese valor a quien me llevó a mí de la mano al evangelio, ¿verdad? Mi madre. Mi papá no quería, pasaron años, nacieron mis otros 3 hermanos y fueron cristianos de cuna y ahí vamos todos. Mi papá no quería. Pero como en el año 90 más o menos, por fin mi papá quiso, tuvo un accidente, lo arrastró el tren, no se dio cuenta y puso el carro en las vías, llegó un vagón y le arrastró su carro por la parte del cofre, a él no le pasó nada. Y pues ahora sí, ¿verdad? Dura cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿no? Entonces él entendió a la primera que Dios le estaba hablando, a la primera entendió. Y mi papá era alcohólico. Todavía yo abría el refrigerador y había cervezas ahí. Después de que en las fiestas él y mi madre tomaban vino añejado de más de 40 grados. Mi papá cuando se convirtió, a mí me consta, él sacó todas las botellas de alcohol. Eso no le impedía ser un flojo, Jamás nos faltó alimento y comida y casa y vestido. Pero en ese aspecto él fallaba y llegó a ser agresivo con mi mamá muchas veces también. Pero él dejó el alcohol así. Así. Yo no volví a verlo tomar una gota de alcohol a partir de que él dijo, no más. Así que a mí nadie me cuenta que alguien no puede dejarlo a la primera después de haber vivido 40 años tomando. A mí nadie me cuenta nada. Él lo dejó así. Íbamos a fiestas familiares o de amigos, etcétera, y yo lo veía él. Yo ya estaba bastante maduro y lo veía él. No, ya no tomo. Y mi mamá dejó de fumar. Entonces a mí no me cuentan ni me dicen que no se puede. Sí se puede. Él lo dejó así. Mi papá años después falleció en un accidente aquí en el periférico. Y cuando yo saqué un cassette que él tenía en su estéreo del carro con el que chocó, y ahí murió, iba escuchando una predicación mía. ¿Se imagina? Entonces yo ahí me solté llorando, pero lo que me gustó mucho fue que él iba oyendo la palabra de Dios y luego escuchaba al pastor donde íbamos nosotros a la iglesia antes de venir aquí, y él ya oía y le gustaba mucho escuchar a un cantante llamado Luis Mellado y ponía sus cassettes de Luis Mellado y yo dije, mi papá murió en Cristo, pero se decidió a sanar y jamás le volvió a poner un dedo encima a mi mamá. O sea, yo sané ahí de muchas cosas. Y cuando me casé, yo me quedé con el ejemplo de mi papá a partir de que se convirtió. Además de haber sido un hombre fiel. Entonces, fíjese cómo alguien que sana ayuda a otros a sanar. O evita que otros se les rompan los huesos. ¿Sí me explico? Mi esposa también viene de un pasado muy triste en cuestión familiar y sentimental y del alma. Y ahí vamos los dos sanando. El Señor puede sanar a quien sea si se deja. Y darle un caminar firme, aún con todas las consecuencias de sus pecados y de sus heridas. Pastor, es que a mí me hirieron, yo no hería a nadie. No le hace. El Señor te puede ayudar. Fíjese lo que dijo Jesús a los fariseos en Mateo 23, 27. Mateo 23, 27. ¿Le parece bien si nos damos de corrido? Para no cortar esta inspiración, ¿verdad? Y lo que vemos aquí, Mateo 23, 27 dice, si tiene hambre y quiere comerse un sándwich, adelante, no hay problema, yo me tomo aquí un tecito. Fíjese lo que dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados,
que por fuera, a la verdad, o sea, es cierto, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos. ¿Ya vio? Huesos muertos. ¿Por qué Jesús habla de la hermosura externa y de huesos muertos? ¿Y por qué dice huesos? Porque es la parte interna, la que sostiene el cuerpo. Si tú te quiebras una mano y un pie, no vas a poder estar parado. No, o sea, lo que nos tiene parados es la estructura ósea. ¿Cierto o no? Imagínate que yo fuera invertebrado. No, pues aquí me desvanezco todo, ¿verdad? Como el pulpo, ¿verdad? ¿Te desvaneces todo? No, la estructura ósea es la que te tiene de pie y la que te hace hacer las cosas con fuerza. Tus huesos. Es lo que te da fuerza desde adentro. Y dice Jesús, mas por dentro están llenos de huesos de muertos. Huesos de muertos. Y de toda inmundicia. Es decir, hay pecado y hay un daño ahí estructural. Hay un daño estructural y hay pecado. Habla de inmundicia. O el daño estructural fue causado por el pecado. ¿Sí? Normalmente es el pecado el que causa los daños estructurales internos. Es el pecado. Así es. Jesús no deseaba que los fariseos se perdieran. No, pero les tenía que hacer ver desde dónde estaban lastimados. Pero ellos estaban obstinados. Y su apego al pasado era terrible, ¿no? Su interpretación de la ley de Moisés, mire, tú debes de sanar de esto, te dice alguien, tú debes de sanar de esto otro. La Biblia dice esto, sí, pero mira, pero yo entiendo que también un daño tan profundo, uno no puede sanar realmente, Julio. Uno quiere interpretar la palabra o la promesa de Dios de una manera en que no logras sanar. Es como si te dan el antibiótico el médico y tú ves el frasco de antibiótico o la caja con las grajeas o las cápsulas y dices, no, yo no necesito eso. No creo que eso me sirva. O sea, ya eres más experto que el médico, ¿verdad? Entonces ves la medicina y no obedeces de tomártela. No. Me recetó esto, pero no. Y es un médico de un hospital de renombre en Houston, ¿verdad? Vamos a ponerlo así bien arriba, ¿no? De allá de la ciudad de la medicina, ¿no? No, yo cómo voy a andar tomando eso, ¿no? Entonces los fariseos decían, no, la ley de Moisés dice esto. Y los peros de Jesús, pero yo os digo, corrigiendo sus mentalidades, sus pensamientos, sus intenciones, y ellos estaban obstinados a seguir como estaban. Jesús trayendo la sanidad a sus huesos y ellos negándose a recibirla. No daban un paso adelante en lo que Jesús les enseñaba. No aprendían en el espíritu porque no sanaban, en su mente no era renovada. Es posible que haya habido fuertes experiencias en tu pasado que te quebraron internamente, pero cuando conoces la palabra de Dios, la conocemos y nos refugiamos en sus promesas, creer, tener fe y sus mandamientos. Yo tengo que tener fe en la promesa de Dios, pero para activar esa sanidad, esa promesa de sanidad, tengo que obedecer el mandamiento. Él me da una promesa de sanidad, yo tengo que obedecer el mandamiento. Sanidad por obediencia, que es lo mismo que bendición por obediencia. Él nos va a guardar entonces de todo peligro en el momento de la prueba para que nada te detenga. Salmo 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo, muchas. Dice el salmista, pero de todas. ¿Qué significa aquí todas? ¿En qué sentido es ese todas? Todo lo que traiga lucha, fractura, dolor, prueba, tentación, de todas le librará Jehová. Y miren lo que dice el verso 20. De ahí mismo, normalmente leemos el verso 19, aflicciones del justo y de todas ellas nos librará el Señor. Pero mira lo que dice el 20. Él guarda todos sus huesos. ¿Ya vio de qué manera tan hermosa están ligados el 19 y el 20 conforme a lo que estamos hablando? Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será fracturado. Es decir,
Vas a ser probado y vas a entrar en muchas aflicciones. Y el Señor te va a librar para que esa prueba no entre tan profundo que te va a dejar quebrado y quieto y no vas a poder avanzar. No. Se te va a abrir el músculo o una herida grande y te van a suturar, pero tu hueso no va a ser roto. ¿Recuerdan que le querían quebrar las rodillas a Jesús? Y no lo hicieron. No lo hicieron. El soldado dijo, ya está muerto. ¿Ya para qué le quebramos las rodillas? Ni uno de ¿sabía usted que estos 19 y 20 de Salmo 34 son versículos mesiánicos? Él guarda tus huesos y ninguno de ellos será quebrantado. Está hablando de Jesús en la cruz. Sus huesos no fueron rotos. Por eso cuando Él resucitó, se paró enterito. Tenía un agujero aquí en la mano, tal vez aquí, en medio de los tendones, tenía los agujeros de los clavos. Pero pasó por sus huesos y no lo dañaron. Y se paró enterito a dar buenas nuevas a seguirle. Se levantó de la tumba a seguir, a ir a animar a sus discípulos, a ir a levantar a Tomás de su incredulidad, a ir a animar a Pedro, que por cierto decía Pedro, no, yo no. Ahí está en la puerta Jesús. Y le cierran la puerta de Jesús, ábranme. Y entra la mujer, ahí está Jesús afuera. No, ¿cómo puede ser? Y estaban orando por el Señor, ¿verdad? Y lo que había pasado, no, como que está resucitado. Así somos. Oramos por un milagro y cuando llega, no es cierto. Es la lucha entre el espíritu y la carne. Entonces vas a tener muchas luchas, pero no va a llegar a tus huesos. No va a impedir que avances. Hermoso verso, ¿no? Ninguno de tus huesos será quebrado. Ninguno. Fíjense, cuando Jonás, usted lo puede leer en el capítulo 3 de Jonás. Cuando Jonás, fue enviado a Nínive para exhortar al pueblo a convertirse de sus malos caminos. Usted conoce la historia, después de que Jonás fue tragado por el pez, fue arrojado en la playa, ¿verdad? Y ahora sí voy, Señor. Pues sí, se arrepintió. Usted puede leer de los versos 1 y hasta el 9 o 10 de Jonás 3, cómo es que el Señor envía a Jonás a Nínive para que le hable y arrepentirse. El Señor tuvo misericordia de Nínive, así como tiene misericordia de todos aquellos que están en un mal camino, una mala decisión, que el Señor les ha insistido que se conviertan, pero no se convierten, no dejan esa costumbre, no dejan esos pecados. Y el Señor le dice a Jonás, diles esto y diles esto. En el verso 7 de Jonás 3 dice, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten alguna cosa, van a ayunar. No se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Y conviértase cada uno de su mal camino. Ya dejen su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos, camino y manos. ¿Ya vio? Los dos extremidades, quebradura de pie, quebradura de mano. La rapiña que hay en sus manos, es decir, ¿qué toman con sus manos? Pecado. Dice el 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá el Señor y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Es decir, estaban dudando, pero una duda de vergüenza. ¿El Señor tendrá misericordia de nosotros? ¿Has visto a alguien que pregunta así? Es que mira, Julio, yo cometo un pecado y me arrepiento. Hago cilicio, ayuno, siento que Dios me perdona y ahí estoy echándole ganas, pero al rato vuelvo a caer. ¿Tú crees que el Señor me vuelva a perdonar? La pregunta de Nínive, ¿tendrá el Señor misericordia otra vez para perdonarnos? ¿Has oído a una persona así? Y tú le dices, sí te va a perdonar. Nada más ya deja de hacerlo. Como a la mujer adúltera en Juan 8, ¿verdad? Vete, y si te vuelven a agarrar en adulterio, vienes para defenderte. No le dijo eso. Vete y no peques. Ya te ayudé. Ahora sigues tú. Decídete a dejar lo malo que haces. Para sanar hay que ir con el médico. El médico no va a venir a tu casa si tú no vas al consultorio. Tienes que ir allá. Allá está toda la instrumentación para inmovilizar tu pie o tu mano y que puedas sanar. Y muchas cosas no las vas a poder hacer.
¿Para qué encarcelan a un preso cuando comete un crimen? ¿Qué va a pasar en la cárcel? Ya no va a poder robar ni infringir la ley, ¿cierto? A la carne hay que mantenerla en la cárcel, mis hermanos. Y con 3 candados como la puerta negra, ¿verdad? Para que no se salga la carne y haga de las suyas. Tienes que encerrarla. Deja tu espíritu libre. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Para alabarle, para servirle, pero tu carne la tienes que tener en la cárcel. ¿Sabía usted que las cartas más hermosas de Pablo las escribió en la cárcel? Ahí nadie lo molestaba, no entraba en tentación. Levanta la mano el que quiere estar en la cárcel. Ahí nadie comete crimen. Está encerradita la carne. También preguntaba yo ahora en el Congreso de Alabanza, ¿dónde estaba más seguro José de los resbalones de la esposa de Potifar? Acuéstate conmigo, José, acuéstate conmigo. Y él se le sacaba y le dejó la ropa y le decía, no señora, no me voy a acostar con usted, y corría. Pues ella lo calumnió y le dijo, aquí me dejó su ropa, me quiso violar. Y llegó Potifar enojado y lo metió a la cárcel a José por más de 2 años. Dígame usted, ¿dónde estaba más seguro José de los resbalones de doña Poti? ¿En la cárcel? ¿Sí o no? ¿En la cárcel? Hace algunos meses fuimos a la cárcel de Puente Grande con nuestro hermano Santana y el ministerio que van los sábados a la cárcel a visitar a los cristianos, a los presos. Y yo ya había ido precisamente con el pastor Sergio Dueñas. Él me conoce desde que me cuidaba en el cunero, imagínense. No se crean, no se crean. No le vayan a decir, ¿eh? Pero yo conozco al pastor Sergio Dueñas desde que yo tenía 17 años de edad. Él me vio desde chiquito empezar con mi pianosaurio, ¿verdad? Y ya me regañaba y me exhortaba. Yo le hacía mis berrinches al pastor Sergio, ¿no? Me ha aguantado hasta lo que ustedes no saben. Y él me invitó un día a la cárcel a ir yo tocaba cantos con mi guitarra y él predicaba. Y tiene una voz de micrófono, usted sabe, pastor Sergio Dueñas, ¿verdad? Quítale el micrófono, se ve igual. Entonces, él hablaba sin micrófono porque no nos dejaban meter equipo. Y desde ese tiempo que yo llego a la cárcel yo pensaba y decía, estos hombres, ¿qué pueden hacer aquí? Si no es leer la Biblia. Hay tentaciones dentro, donde quiera hay tentaciones. Pero aquí están mucho más privados de muchas cosas. Entonces, corre el tiempo y lees este tipo de pasajes y dices, la carne tiene que estar encarcelada. Por 2 años estuve yendo con el pastor Sergio Dueñas a la cárcel los miércoles. Él predicaba, yo dirigía la alabanza. A veces él hacía las 2 cosas y yo solamente ahí viendo y aprendiendo, porque él también sabe tocar la guitarra y componía cantos. No le van a decir, ¿eh? Yo canté algunos cantos que él compuso en la iglesia donde yo vengo. El Señor lo ha usado hermosamente. Entonces aprendí esto desde que yo veía este asunto de la cárcel. José estaba más seguro ahí en la cárcel. Entonces imagínense. Dicen los de Nínive, ¿querrá el Señor tener misericordia de nosotros otra vez? Porque volvimos a fallar, volvimos a pecar. Dice el verso 10 de Jonás 3, y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué hicieron? Se decidieron a convertirse de su mal camino y se arrepintieron del mal. Y si el Señor se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Es decir, Dios tuvo misericordia de este pueblo y envió a Jonás a llevar el mensaje del arrepentimiento. Pero por favor vea conmigo Nahum 3. Nahum 3. Verso 1 primeramente, Nahum 3. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. ¿De quién estará hablando? Vea conmigo el verso 18, Nahum 3:18. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria. Reposaron tus valientes. Tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien lo junte. No hay medicina para tu quebradura. ¿Ya vio? No hay medicina para tu quebradura. Tu herida es, ¿qué dice? Incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? ¿De quién cree usted que está hablando? De Nínive.
Finalmente fue destruida. Volvieron a caer, volvieron a robar, volvieron a ser un pueblo sanguinario. Después de haberse arrepentido con Jonás, el Señor dijo, no, volviste. No te dejas curar. No hay medicina para tu fractura. Tu herida es incurable. Pasó el tiempo y las astillas de tus huesos ya no se pueden unir. No quisiste. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo a Jerusalén a lo lejos? Israel, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cómo es que matas a tus profetas? ¿No escuchas la voz de Dios? ¿Cuántas veces quise acurrucarte como la gallina a sus polluelos? Y no quisiste. Que no nos encuentre el Señor así, mi hermano. Aferrados a nuestra ruptura y no sanar. Estos pasajes nos ilustran espiritualmente la condición de muchos pueblos y personas fracturadas en su cuerpo y en su ser, por quienes Dios tiene carga. Dios tiene el deseo de que sanen, pero también la falta de responsabilidad de liderazgo, de proclamar y llevar el consejo de Dios que sana a la gente que lo necesita. Porque aquí en el pasaje de Nahum dice que durmieron tus pastores y reposaron tus valientes. Es decir, hubo falta de liderazgo, pero el pueblo también se obstinó en seguir atrapados en su concupiscencia, sus deseos, su pillaje, dice, sus delitos y crímenes, su pecado pues, y ya no hubo sanidad. Proverbios 16:24 dice lo siguiente: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. ¿Por qué tanto énfasis en la palabra de Dios en sanar los huesos, mi hermano? ¿Por qué no menciona el músculo, los tendones? Y usted va al hebreo y vuelve a hacer la misma palabra hebreo que en Levítico 21. La misma, coyuntura, hueso, la parte interna. Acabo de leer Proverbios 16:24. Y el Señor da medicina a los huesos. Pero fíjese cómo está estructurado este proverbio. Lo que yo le hablaba a usted hace unos momentos de aquellos padres que les gusta desanimar a sus hijos cuando los corrigen. Panal de miel son los dichos suaves. ¿Ya vio? Se necesita hablar con violencia para hacerle entender a alguien lo que está haciendo mal y que pueda sanar. Suavidad al alma y medicina para los huesos, para la parte interna. Hermoso este proverbio, ¿no? Así con ganas de imprimirlo y ponerlo ahí en las puertas de los cuartos de tus hijos, ¿no? Medicina para los huesos. ¿Y cuál es el panal de miel de dichos suaves? La palabra de Dios. Cuando un hombre o una mujer hablan las promesas de Dios y el amor que Él tiene para sanar, claro, exhortando lo que está, haciéndolo ver lo que está mal, sana el corazón desde lo más profundo. Yo no puedo imaginarme, otra vez tomando el ejemplo de Jesús, diciéndole a la adúltera: ¿ya viste cómo te atraparon? ¿No te da vergüenza? O sea, avergonzándola más, ¿verdad? Jesús sabía, cuando se la trajeron aquí tapada con una sábana, Jesús sabía si la mujer estaba arrepentida o no. Jesús sabía si la mujer venía arrepentida o no y avergonzada. ¿Cierto o no? ¿Él lo sabe o no? Claro, Él conoce los corazones. Él sabía si la mujer estaba, merezco morir. Y de una vez aquí que me den de piedras, porque merezco morir, eso me consta. Que se cumpla la ley. ¿Se imagina a Jesús recriminándole? Yo le pregunto a usted, ¿Jesús tiene autoridad para recriminar el pecado a alguien? Claro que sí. A los fariseos les decía, ya vimos, sepulcros blanqueados, llenos de huesos de muertos. Tenía que hacerles ver de una vez por todas, ¿verdad? Lo hacían enojar y les decía, estás violando la ley de Moisés. Y se paró Jesús y les dijo, yo soy la ley de Moisés. En un momento les dijo así. Y luego cuando les decía, ¿qué no leen? Leen, porque luego leen, no, ¿verdad? ¿Qué no leen? O sea, y volteaban a verse unos a otros. Mira, nos dice que no leemos. Pues parece que no leen. Está escrito. Entonces les hablaba fuerte, pero no dejaba de haber amor. Y aquí el sabio Salomón está hablando de palabras cargadas del amor de Dios que logran traer sanidad.
Escucha la voz de Dios cuando te habla con amor a través de seres queridos, a través de tu esposa, varón, a través de tu esposa, mujer, aún de tus hijos, de tus padres, de amigos cristianos que están ahí, te mandan un mensaje, ¿cómo estás? En situaciones difíciles, y dices, Señor, no quiero quedarme así en alguna fractura que esté doliendo en mi corazón. El vocabulario y la forma de pensar que nos enseña la palabra de Dios, por ser renovados en nuestro entendimiento, como dice Romanos 12, al ser renovados en nuestro entendimiento, vamos a hablar de diferente manera. Eso nos lleva en armonía con el Espíritu Santo y a una completa sanidad de nuestro ser desde lo profundo. Desde lo profundo. Entonces, panal de miel y dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. En Juan 8:36, en ese mismo capítulo donde Jesús liberó a esta mujer adúltera, ahí corre otro tema que habla de la libertad en el Espíritu. Y dice Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La palabra verdaderamente, mis hermanos, es una palabra griega que se dice ontos. Así como se oye, ontos, que significa desde lo profundo. Serás libre desde dentro, desde lo profundo, es decir, libre, realmente libre. ¿Y quién te va a hacer realmente libre? Solo Jesús. Jesús. 1 Corintios 6:12. Dice así el apóstol Pablo, todas las cosas me son lícitas. Es decir, puedo hacer lo que yo quiera, pero no todas me convienen. ¿De qué está hablando aquí? ¿De decisión? ¿Cierto o no? Decisión. Puedo hacer lo que yo quiera, pero si sé que algo no me conviene, aquí entra la decisión. Y dice el apóstol Pablo, todas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Dominar. Inmediatamente que un hueso se rompe y lastima un músculo y hay una hemorragia por dentro, puede haber infección. Mucha infección. Las bacterias toman el lugar de inmediato. Hay una lucha entre las bacterias y entre las células que quieren ir a sanar. Hay una lucha, por eso tomas medicina, tomas vitaminas, te alimentas, para que tu sistema inmune esté fuerte y eche fuera las bacterias. Todos estos ejemplos de sanidad nos sirven a nosotros para entender acerca del dominio. Nuestro sistema inmune quiere dominar sobre las bacterias que quieren matarnos. El Espíritu Santo nos quiere ayudar a dominar sobre las costumbres que quieren matarnos también. Dominar aquí habla de tener potestad. Yo no dejaré que tenga poder sobre mí. Dice Pablo, no dejaré que alguna cosa tenga poder sobre mí. Eso significa que me domine. Que tenga autoridad sobre mí. Es que no puedo dejar esto, Julio. No puedo dejar esto. Sí, una droga logra tener autoridad. Exactamente. Buscaba yo, mis hermanos, la palabra adicción. Y vi algunos blogs y algunos podcasts de esta palabra y significados. Alguien que es adicto es alguien entregado a alguien o a algo. Ser adicto es ser entregado. Te entregaste a alguien o a algo. Eres adicto a algo, estás entregado a eso. A un vicio o a una sustancia, en este caso cuando se trata de drogas. En el español actual, por ejemplo, cuando dices, es que soy fanático, soy un fan, los que hablan así, en realidad son adeptos, apegados a, adeptos. Se dice que la palabra adicto, adictus del latín, que quiere decir adjudicado o heredado, su historia viene de que después de una guerra los romanos hacían una subasta donde regalaban esclavos a los soldados que pelearon bien. Y esos esclavos eran conocidos como adictus. Adictus. Entonces entendemos que adicto es un esclavo. Entregado a alguien o a algo. Eso es un adicto. Estoy leyendo derivados tanto del griego como del latín. Los romanos hablaban en latín, de ahí se fue corrigiendo hasta lo que conocemos hoy como el italiano.
idiomas que son idiomas, lenguas madres, ¿verdad? Como el latín, el griego. Y es importante darnos cuenta que del latín, adictus era un esclavo. Eso significa, un esclavo. También se puede derivar de adictus adicere, perdóname, de donde viene adherido a. Entonces, adicere, así con doble D y C, adicere, que significa alguien adherido. Palabras que nos muestran en nuestro idioma ya castellano, aplicado a nosotros, nos ayudan a entender el porqué de una acción, una acción adictiva. Adherido a, y adictus, esclavo de. Entonces, dése usted cuenta cómo es que una adicción se deriva de una, o es una acción a la que alguien está adherido porque es esclavo. Como resumiendo estas palabras que nos ayudan a entender, ¿no? Está diciendo Pablo, yo no me dejaré esclavizar de nada. No, absolutamente no. Cuando Pablo dice, yo no me dejaré dominar, es una palabra exousia, a lo mejor usted ya la ha oído en griego, exousia, que viene de autoridad, pero también habla de fuerza, de maestría, de control, de un dueño, habla de jurisdicción. El pecado no tiene jurisdicción sobre mí. Entonces, hablábamos de que alguien fracturado no puede avanzar, porque hay algo ahí que lo está dominando, no le permite. Nos hace entender cómo es que esto nos lleva a descubrir, por la gracia de Dios, cuestiones que nos tienen atados ahí. Hay que poner todo de nuestra parte entonces, para evitar que las costumbres del pasado nos aprisionen, nos controlen, de tal forma que nos mantengan inhabilitados, sin permitirnos avanzar hacia la meta. En el libro de Hechos 20:22, Hechos 20:22, 24 dice, Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso. Fíjese usted el término que usa el traductor, en este caso, en nuestra versión conocida, Reina Valera de 1960, usted puede buscar Dios habla hoy, Palabra de Dios para todos, Biblia en lenguaje sencillo, Nueva Versión Internacional, Biblia de las Américas, más de 10 versiones en las que usted puede interpretar, buscar una interpretación popular de estos versículos y se lo explica mucho más claro. Pero aquí, mire cómo lo dice, yo no me dejaré dominar de ninguna, dice Pablo, y aquí dice en Hechos 20:24, de ninguna cosa hago caso. ¿Qué hacía José con la mujer de Potifar? Dice en Éxodo 39, y él no la escuchaba. En uno de los versículos dice, y él no la escuchaba. Es decir, se hacía pato, pues. José, ¿dónde estás? Y él corría, se escondía, se metía allá a la alacena, y cuando ya se veía que ella se iba, él se salía. Qué agallas, ¿no? Imagínese. ¿Y sabe cuándo fue cuando ella lo agarró de su túnica a él? Cuando él estaba solo. Ahí lo dice. Y un día José estando solo, dice, pues claro, solo. Dice Pablo, ninguna cosa hago caso. No hago caso. ¿Se nos hace difícil entender esto, mis hermanos? No, dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Qué tremendo está esto, ¿no? Es decir, viene una tentación o algo que me quiere hacer caer y si voy a morir con tal de no caer en la tentación, pues yo no valoro mi vida en ese sentido. Alguien que cae en la tentación y le da placer a su carne es alguien que aprecia más su vida para sí mismo, más que obedecer al Señor. ¿Me explico o no, mis hermanos? Dice aquí, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Quien es esclavo del pecado, perdóname, no acaba su carrera con gozo. Acaban amargados, destruidos, enfermos de enfermedades terminales, cosas terribles. Dice, quiero acabar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. El Señor Jesús quiere que hagamos algo para su gloria en servicio a Él y tenemos que evitar todo aquello que nos impide cumplir ese ministerio. Y termina diciendo, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Es decir, mostrar el poder del evangelio con mi vida. Filipenses 3:13. Pablo hablando a los cristianos en Filipos,
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, es decir, ahí la llevo. No lo he logrado todo. ¿Cuántos piensan igual que Pablo aquí? No lo hemos alcanzado todo, ¿verdad? Dice Pablo, pero una cosa hago, es decir, en esa me enfoco y no dejo que nada me lo quite ni me lo robe. ¿Qué hacía Pablo como una sola cosa? Olvidando lo que queda atrás. Olvidando lo que queda atrás. Y extendiéndome, es decir, no volteo como la esposa, se me fue su nombre. No, la que se convirtió en sal. Lot. No volteo como la esposa de Lot. Y me quedo ahí. Ahí me quedé. No, me extiendo a lo que está adelante. Y dice, finalmente prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí habla de avanzar, mis hermanos. Avanzar, avanzar. No sientas que vas a avanzar desde hoy y mañana vas a alcanzarlo todo. No, tampoco así. Es poco a poco. No te detengas, no te detengas. Es importante entonces, mis hermanos, entender esta afección, este defecto sacerdotal, ya que de ahí depende si nosotros cumplimos los propósitos de Dios o no. Quiero avanzar un poquito en los cuantos minutos que me quedan y nos podemos retirar. Les agradezco mucho su resistencia y su atención. Para ver el siguiente defecto y podemos avanzar, yo quiero terminar este trimestre completando todo el curso. El siguiente defecto que nos menciona Levítico 21 es el defecto de sacerdote jorobado. Muy interesante, mis hermanos. Quise compartirlo con ustedes, con el anterior, porque va ligado. Va ligado. Son afecciones diferentes que se interpretan de diferente manera. Las entendemos cada una en su contexto y nos ayudan muchísimo a entender cosas muy diferentes una de la otra. Dice el verso 19, 20 de Levítico 21, o jorobado. Ningún varón que esté jorobado ofrecerá el pan de su Dios. La palabra jorobado se traduce de igual manera para nosotros como alguien también que está arqueado o contraído. Hay una enfermedad es que mire, cuando alguien tiene este tipo de afección en su espalda, viene de problemas también traumatológicos. Cuando hay problemas en la espina dorsal, hay espinas dorsales que están así como en una S, ¿no? Y provocan que el cuerpo, al no estar sostenida toda la parte del cuerpo hacia arriba de manera correcta, el cuerpo busca sustentar esas partes donde está débil y ahora sí que sin necesitarlo el cuerpo, más bien porque siente que lo necesita, produce más músculo en ciertas áreas para soportar esa parte donde la espina dorsal no está haciendo su trabajo por esa afección. No recuerdo el nombre de esa afección. Columna bípeda. Gracias, mi hermana. Ese es el nombre. Lo que pasa es que conocí a unos amiguitos que tienen un hijo con esa enfermedad. ¿Escoliosis? Usted la tiene, hermanita. ¿Escoliosis? ¿Qué más? Idiopática. ¿Cierto o no, mi hermana? Hay un riesgo de que produce así, ¿verdad? Zonas voluptuosas en la parte de atrás que se ven como jorobas. Hay muchas causas de eso, no investigué muchísimo, solamente un poquito de esto. Lo que quiero ver es la aplicación que tiene, la forma en que se ve a alguien que está arqueado como teniendo una carga arriba. Eso parece dar a entender, o es el ejemplo espiritual, la aplicación espiritual que tiene alguien con esta afección. Entonces la palabra jorobado, given en hebreo, así como se oye, given con doble B, B grande, given. Estar arqueado o contraído, jorobado, se traduce así como jorobado. Es la condición del sacerdote que se relaciona con aquellos que tratan de servir en el ministerio, pero llevando sobre ellos cargas que Dios no pone. Cargas que Dios no pone. Esto representa una actitud que vuelve a las situaciones del pasado, retomando nuestro caminar las cargas que Jesús ya llevó en la cruz por nosotros. Va muy de la mano con el defecto anterior.
Estar espiritualmente cargados nos habla de la condición de la que precisamente Dios libró a su pueblo, para que pudiera servirle con libertad y con todas sus fuerzas. Y es la condición de la esclavitud. La esclavitud es una carga sobre los lomos de alguien. El enemigo de la iglesia, Satanás, no desea que la iglesia lleve una pequeña carga que le pueda estorbar nada más en su trayectoria a la presencia de Dios, sino engañar a la iglesia hasta ver que ésta sea aprisionada por grandes cargas que la vuelvan nuevamente a un estado completo de esclavitud, que no te dejen avanzar. En alguna ocasión que usted pueda, si es que no la ha visto, hay un libro y hay quienes han hecho una representación teatral de esto, El progreso del peregrino. Cuando usted pueda leer el libro o ver alguna película, le recomiendo que lo haga. Es un hombre que lleva una carga muy grande durante todo su camino. Llega un momento en que la suelta y comienza a avanzar hacia los propósitos de Dios. Pero hay toda una historia detrás de este libro muy, muy hermoso, de un escritor europeo. Los sacerdotes que representan el liderazgo, que ministra al pueblo de Dios, debe estar enseñado, debe haber sido experimentado en la libertad de Dios, de modo que sepa distinguir las cargas que el enemigo quiere imponer y la carga noble del ministerio que Dios encarga a aquellos que desean servirle o que Él llamó a servirle. ¿Dios pone cargas sobre nosotros? Sí, pero son cargas que podemos llevar. Satanás no, Satanás pone cargas que nos atrofian por completo. Usted tiene que distinguir si la carga que usted lleva viene del enemigo o es la carga del Señor. Por último, para el día de hoy, y continuamos con esto si Dios nos permite el próximo jueves, quiero leer de Jesús, cuando Él habla, Mateo 23:4. Dice Jesús, porque ustedes, les dice a los fariseos, ustedes atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ustedes ni con un dedo quieren moverlas. ¿De qué hablaba Jesús a los fariseos? De tradiciones. ¿Qué causan las tradiciones, mis hermanos, con respecto a las costumbres y heridas que un ser humano trae de su pasado? ¿Se las alivia? ¿Se las sana? No, ahí las mantiene, no hace nada. Fíjese, a mi madre cuando estaba enferma de sus riñones, le dolía mucho su espalda. Y ella, creyendo que era un dolor de espalda, fue con un traumatólogo. El traumatólogo la examinó y le dijo, te voy a dar medicina para la espalda. Y así estuvo por más de 3 o 4 años. Y eran sus riñones. Hasta que un día ella fue con otro traumatólogo para pedir otra opinión y el traumatólogo le dijo, sería bueno que se hiciera un examen de riñones, señora. Y ahí descubrió mi mamá que no era su espalda, eran sus riñones. Esta negligencia médica del primer traumatólogo la hizo a ella creer. Todo estaba en el plan de Dios, mi mamá ya está con el Señor. Pero fíjese usted cómo alguien ignorante pone una carga y no la alivia. Le daba medicina y le daba cosas, mi mamá solo eran analgésicos. Pero ella le volvía a doler y ella seguía comiendo sus alimentos normales. Y cuando ella descubrió que eran los riñones, ella le quedaba un 20% de vida a sus riñones. Ella tenía poliquistosis renal, que le fueron absorbiendo sus riñones hasta chupárselos todos, ¿verdad? Entonces, fíjese cómo pueden venir cargas a nuestra vida que ahí nos tienen. Ahí. Jesús dijo, ustedes ponen cargas, pero son cargas que ni la gente no puede llevar y ustedes no las quieren levantar tampoco. Y ni le ayudan a la gente y los tienen más ahí, más agobiados, más esclavizados. Y para terminar hoy, mis hermanos, cerramos con esto para orar y dar gracias al Señor. Mateo 11:28. Dice Jesús, vengan a mí, como mi hermanita que tiene esta enfermedad, y vamos a orar por ella, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre, mi hermana? Iracem. Dice Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es decir, vas a dejar tu carga que no debes de llevar, todo tu pasado, todo lo vas a dejar ahí. Y dice Jesús, lleven mi yugo. Es decir, trabajen conmigo. Yo no los voy a esclavizar, no los voy a tener como esclavos, no les voy a dar trabajos de 24/7, ¿verdad? Dice,
Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Los trato bien. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y dice Pablo, llevad las cargas los unos de los otros. De esto seguiremos hablando luego, hay mucho que compartir. Lo dejamos hasta aquí y oramos, ¿les parece? Gracias a todos. Hacemos una oración por nuestra hermana, ¿les parece? ¿Me repite su nombre otra vez, hermanita? Iracema. Excelente, muy bien. ¿Se pone de pie, hermanita? Padre, gracias por nuestra hermana Iracema que tiene esta enfermedad. Y aunque hay algunos aquí que estamos enfermos de otras cosas, podemos orar, Señor, por alguien. Tú escuchas nuestra oración, extendemos nuestras manos hacia ella y te damos gracias que tu palabra nos da promesas de sanidad hermosas, Señor, y nosotros lo creemos. Y cuando ponemos las manos sobre los enfermos, la oración del justo, Señor, y llena de fe, los puedes sanar tú a través de esa oración, Señor. Gracias por tu poder manifestado en esta mañana. Te damos gracias por tu palabra que nos enseña cosas hermosas para ser libres, para que nuestra carga no sea la equivocada, sino tu yugo es fácil y ligera tu carga, Señor, y que nuestros huesos y nuestras fracturas sean sanadas. Señor, sana su espina dorsal. Gracias por lo que estás haciendo en Iracema, Señor. Yo sé que ella está confiando en ti, Señor. Viene a aprender de tu palabra y tú vas a seguir teniendo todo el control en su cuerpo, en su vida, para que ella pueda ver un milagro en su cuerpo, Señor, y servirte en todo lo que tú tienes para ella y cumplir tus propósitos en su vida. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Bueno, antes de irnos dejo el lugar a nuestros hermanos del Instituto Bíblico. Dios les bendiga y gracias.